días, que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo el libro de Apocalipsis, ya estamos por el capítulo 19, donde lo podemos dividir en tres este capítulo. La primera parte nos habla acerca de la alegría, el gozo que hay allí en los cielos por los acontecimientos que se vienen. Segundo, las bodas del Cordero, del Hijo de Dios con la iglesia. Y tercero, la batalla de Armagedón o tercera guerra mundial. En eso consta este capítulo Apocalipsis 19. Vamos entonces al primer versículo y les agradezco por estar del otro lado siguiéndonos cada fin de semana, aprendiendo un poco acerca de la palabra de Dios y las cosas que sucederán pronto. Dice la Escritura: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bueno, en los capítulos anteriores ya hablamos de esta institución que será juzgada por Dios, donde la Biblia le llama la gran ramera, y es precisamente la que ha fornicado, dice. En una fornicación hay una unión física, pero aquí habla de una unión también espiritual, o sea que habla de una comunión, de una unión, y por medio de la adoración de imágenes o esculturas entran en una idolatría, en una fornicación espiritual, lo cual la Biblia no autoriza, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. O sea que hay alegría en el cielo porque ha sido juzgada por la mano de Dios. Y dice: ha vengado la sangre de siervos de Dios. O sea que esa institución, directa o indirectamente, ha causado el derramamiento de sangre de muchos santos del Señor. Como dijimos la otra vez, el fin de semana pasado, aunque tenía nombre de Dios, pero perseguía a los verdaderos hijos de Dios. Dice también el verso 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea que será un juicio que caerá sobre esa institución que va a ser eterno, nunca más se levantará. Dice el verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Bueno, ya hemos enseñado que esos 24 ancianos representan a la iglesia de Jesucristo que fue arrebatada ya para esos días. Y unida también a los 4 seres vivientes que están ahí cerca del trono de Dios, alabando y glorificando el nombre de Dios. Hay júbilo porque se acerca la venida del Señor Jesucristo a la tierra y ven los juicios de Dios que son justos y verdaderos, que están cayendo sobre, vieron que cayó sobre la falsa institución religiosa, que están cayendo sobre la mega iglesia que levantó el falso profeta, y están cayendo también los juicios de Dios sobre todo el poder político. Entonces los que están en el cielo alaban y bendicen al Señor. Esperemos también nosotros estar, porque pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo, pero hay que mantenerse en santidad, en verdad, en justicia, y firme más que nunca en este tiempo. El verso 5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. O sea que todos los siervos del Señor, los que tienen una trayectoria en la predicación y enseñanza de la palabra, de todos los tiempos, que pueden ser entre comillas grandes, estarán alabando a Dios en ese tiempo. Y también los pequeños, los que quizás en esta mañana reciben a Cristo y Cristo viene en estos días, y no hay mucha experiencia de Cristo, pero hay fe, también estarán allí alabando y glorificando a Dios en esos días. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Se viene el control total de nuestro Dios a la tierra.
Entonces hay algarabía también en esta multitud, que lo hemos explicado en capítulos anteriores, que representa a esa gran multitud que está en la gran tribulación y que reciben a Jesucristo en ese tiempo, y también aquellos que se han quedado, que no se han ido en el arrebatamiento, pero que se han consagrado a Dios, que en esos días dieron la vida por Cristo y se salvaron y pertenecen a esa gran multitud, junto con los 24 ancianos que representa la iglesia arrebatada y junto con los seres angelicales que están allí en el cielo. Todo el cielo, podemos decir, alaba y glorifica el nombre de Dios. Algunos piensan que el cielo es aburrido. En el cielo hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. No te imaginás lo que Dios preparó para aquellos que le aman. Y se llega al cielo nada más y nada menos que por medio de una palabra tan cortita, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Era, el que es, y que, como vamos a ver en este libro, vendrá otra vez. Dice el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y dice, y su esposa se ha preparado. Hay que prepararse en este tiempo. La iglesia verdadera, la que anda en la santidad de Dios, en la palabra de Dios, no solamente que la oye, sino que la pone por obra, es la que se está preparando. La Biblia dice que la esposa se ha preparado para ese momento. Y también nos habla la Escritura en Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, escuche, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto no es legalismo, esto es obedecer la palabra del Señor. Dice también, bueno, en el texto hebreo, en el original nos habla de nunfe, que significa precisamente esposa. O sea que en esos días ya se produce ese casamiento entre Cristo y su esposa, que no es nada más y nada menos que la iglesia. ¿Quién es la esposa de Cristo? Todos aquellos desde el momento de Cristo, que Él resucitó y han creído en Él, hasta los días que se produzca la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, todos los que murieron creyendo en Cristo serán parte de la esposa de Cristo. Y aquellos que serán arrebatados, también cuando el Señor venga en estos tiempos, pertenecerán a esa esposa. O sea que la unión de los muertos en Cristo más los arrebatados produce lo que es la esposa realmente de Cristo, sin mancha, sin arruga, pura, que no tiene de qué avergonzarse. O sea que se celebrará en ese momento esa ceremonia nupcial. Qué tremendo, entre Cristo y su iglesia. El verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que aquí la iglesia ya está perfeccionada, limpiada, perfecta, delante de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, como esposa de Él, con cuerpos glorificados, cuerpos eternos, para estar toda una eternidad juntamente con nuestro Señor. Bueno, ahora comienza a hablar acerca de las cenas de las bodas del Cordero. O sea que esta primera etapa de alabanza que hay en los cielos da lugar ahora a la explicación acerca de la cena de las bodas del Cordero, esta segunda parte. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, ¿quiénes son ahora los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero? El ángel le expresa todo esto a Juan y le termina diciendo que son palabras verdaderas de parte de Dios. Bueno, si vamos a los originales, esta palabra llamados en griego es keklemenoi y nos está hablando precisamente acerca de invitados. Bueno, ¿quiénes son entonces los invitados?
no se supone que es la iglesia, porque si la iglesia es la esposa, en ninguna boda invita el novio a la novia, ni la novia al novio. Los invitados es la gente que va a venir a la fiesta, porque ya hubo una ceremonia nupcial. Y podemos ver que todos esos invitados son precisamente aquellos que se han quedado en la gran tribulación o se han convertido en ese tiempo, mientras la iglesia ya está allí arriba en las bodas del Cordero, van ingresando al entregar sus vidas por causa de Jesús y son los invitados a las bodas del Cordero. O sea que muchos van a ser salvos, pero no tantos van a ser la esposa del Cordero. Serán aquellos que vivan fielmente delante del Señor. Otros tendrán un incentivo muy grande porque tendrán la eternidad, serán salvos y estarán también de invitados a las bodas del Cordero. La Biblia nos enseña de que para poder participar de estas bodas debemos vivir una vida de santidad y debemos estar preparados, porque en Mateo capítulo 24, sí, verso 44, nos habla Jesús diciendo, estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Señor. Es que el tema del arrebatamiento de la iglesia no va a venir con aviso. La Escritura nos habla que será como un lazo para toda la humanidad. La gente quedará sorprendida de lo que pasó. No viene con aviso. El pueblo de Dios sabe que pronto va a suceder. También la Biblia nos dice que debemos ser hallados dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo de Dios en Lucas 21, 36. O sea que es para personas que están en este tiempo buscando a Dios, oyendo la palabra, guardando la palabra y viviendo una vida de santidad. Mucha gente dice, creo en Dios, creo en Jesucristo, aún dice, soy evangélico, pero vive como quiere. No es ser evangélico cristiano de palabra, sino que hay que vivirlo y que nuestros hechos hablen aún más que nuestras palabras. Así que debemos estar preparados más que nunca en este tiempo porque lo que se viene para la verdadera iglesia son cosas gloriosas y estamos esperando realmente al Señor. También uno de los requisitos es esperar la venida, amar la venida de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Esto está en 2 de Timoteo 4, 8. En el verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acá el ángel que le está revelando todo al apóstol San Juan, le prohíbe primeramente que lo adore, porque la Biblia nos enseña que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios solo es digno de adoración. ¿Cuánta gente adora tantas cosas o a tantas personas? Y la Biblia nos enseña que debemos adorar solamente a Dios. El ángel no le permite a Juan que lo adore. Y también le declara que él es un siervo, así como él y todos los hermanos verdaderos. O sea que tenemos algo en común con los ángeles, el servicio, ya que él le dice a Juan, soy consiervo tuyo, servimos al mismo Dios. Pero entre los ángeles no se llaman hermanos porque es otra clase de creación, la que ha hecho Dios entre los ángeles y nosotros, los seres humanos, que al convertirnos a Cristo somos hijos de Dios. Por eso entre los creyentes nos llamamos todos hermanos y tenemos un solo Padre. Pero para ser hermano entre nosotros tenemos que seguir a Cristo y obedecerle. Y tercero, también nos indica a quién realmente hay que adorarle, que es realmente a nuestro Dios. Y nos habla acerca de Jesús, que Él es el testimonio, precisamente el testimonio, Jesús es el testimonio y que es el espíritu precisamente de la
profecía. O sea que todo el libro de Apocalipsis es un libro profético, donde la mayoría de las cosas no acontecieron, pero sucederán, ¿eh? No le quepa la menor duda que sucederá matemáticamente como lo dice este libro. Y todo el libro nos habla de exaltación a Jesucristo, el Señor y el Salvador. Muy bien, ahora entramos en la tercera parte de este capítulo 19, donde nos habla acerca de la batalla de Armagedón, esta última y gran batalla o tercera guerra mundial. Dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora Juan se le abren los cielos y él ve la venida del Señor, la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo, montando un caballo blanco que tiene, dice, el nombre de Fiel y Verdadero. Recuerde cuando enseñamos Apocalipsis 6, verso 2, donde habla que apareció también un jinete montando un caballo blanco con un arco sin flecha. Ese era el impostor, ese era el anticristo que vino, podemos decir, a lo que estamos enseñando hoy en este capítulo 19, unos 7 años antes, donde aparece ese impostor, pero el que verdaderamente viene a poner orden a nivel mundial y a manifestar su reino es el que habla 19:11 de Apocalipsis, que es el fiel y verdadero, nada más y nada menos que nuestro gran Señor Jesucristo. Dice que sus ojos como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, un nombre íntimo, un nombre de comunión entre él y Dios, que también hay promesas que ese nombre, uno de los nombres también será dado a cada uno de los hijos de Dios, ese nombre íntimo con Dios, que generalmente será identificativo, quizás con alguna virtud que sobresalga en nuestras vidas. Dice que tiene todas las diademas, todas las coronas, la tiene nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Él es fiel y verdadero. Siempre el Señor va a ser fiel a la verdad de Dios. Y qué bueno que es recibir en este tiempo la verdad de Dios. Como dijo John Hus, un mártir de la iglesia en la Edad Media, muerto allí en una hoguera, él dijo que es preferible ser herido por la verdad y no muerto por la mentira. Jesucristo es la verdad, Él es fiel, que nadie te engañe. El verso 13 dice, estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. También Juan lo describe, ¿no?, en el capítulo 1, verso, hasta el 1:4, donde nos habla acerca del Verbo de Dios, que se hizo carne y que fue luz aquí en este mundo. Bueno, tiene ese vestido también empapado, dice, con sangre, ¿no? Aquí podemos ver que también en el original griego esta palabra ropa es imatión, que en griego quiere decir una prenda, podemos decir un manto, que llevaban los generales romanos, que también en medio de la batalla se manchaban allí con sangre. Esta sangre que tiene el Hijo de Dios montando ese caballo allí en ese manto, no es precisamente su sangre, sino es la sangre de sus enemigos, porque en ese tiempo el Señor viene a juzgar y a pelear contra esa rebelión que hay aquí en la tierra. El anticristo, el falso profeta y los 10 mandatarios mundiales que quieren tomar control de todas las cosas. O mejor dicho, ya lo tienen, pero el Señor viene a tomar posesión de lo que le pertenece porque la tierra y su plenitud son de Él. Ahora es sorprendente cómo lo profetiza también Isaías hace 800 años antes de Cristo, Isaías 63, 1:4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó, mire lo que dice, mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entra el Señor en escena
allí en esa gran tercera y última guerra mundial. Y es manchada allí su vestidura con la sangre de sus enemigos. Y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Bueno, son los generales de Dios, esos hombres y mujeres, ¿por qué no de Dios?, que sirvieron a Dios aquí en la tierra con todo su corazón, vendrán montando también al lado del Señor esos caballos blancos. Aquellos que dicen soy cristiano, pero que no obedecen a Dios, o aquellos que están predicando la vanidad de este mundo, solamente la prosperidad y tantas cosas vanas que al hombre no le dan una edificación profunda en el alma y que solamente hablan una partecita del Evangelio y recortan las demás, bueno, en aquel día ni en pony vendrán montando, ni en un caballito de calecita se le dará. O quizás ese palo de escoba que jugábamos nosotros el caballito, ni ese tendrán. Así que más vale que prediquen el Evangelio de Jesucristo y los creyentes vivamos la palabra de Dios y le obedezcamos, para que se nos dé ese privilegio de montar ese caballo blanco junto con nuestro Señor Jesús. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. También profetizado en Isaías 11:4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Qué tremendo. La palabra de Dios es la espada del espíritu, y esta espada es una espada larga que nos habla aquí la Escritura, donde nos habla acerca de una batalla a campo abierto, como usaban también en ese tiempo los romanos, una espada de doble filo, y sabemos nosotros que la palabra de Dios es esa espada. El que la recibe lo salva y el que la rechaza es condenado. Espada de doble filo. En aquel día, dice, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías 14:4, que está enfrente de Jerusalén. El Señor vendrá visiblemente, se posará en el monte de los olivos, se partirá en dos, y en esos días será el escape que tenga el pueblo de Israel, porque el anticristo se le meterá en el templo. Cristo lo dijo, cuando veas la abominación desoladora que entra en el lugar santo, huyan a los montes. Y bueno, los que huyan para el monte allí de los olivos tendrán un escape y podrán escapar. Y aquellos del pueblo judío que no recibieron al Salvador caerán bajo el juicio de Dios, que utilizará el mismo anticristo y hará realmente una masacre en aquel lugar. El verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra, así que a Él solamente hay que seguirle y adorarle. Bueno, dice el verso 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Mire el poder que Dios le da a sus ángeles. Y cuando tengamos un cuerpo glorificado, el poder que también habrá en nuestras vidas. El sol que en un segundo emite más energía que más de 1.000 millones de ciudades en un año, si las hubiera aquí en la tierra, la energía que hay allí en el sol, el poder, un ángel se para en el sol y no le hace nada. Es que este Dios es tan potente y tan maravilloso. Y gritó a gran voz, diciendo a todas las aves que vengan para comer carnes de grandes, de pequeños y de capitanes. Ahora va a haber una gran matanza en esa última gran guerra mundial, donde entrará en escena el mismo Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. La ignorancia de las naciones, del anticristo y de esas 10 naciones que creen dominar el mundo, dirán, y vi a la bestia, dice Apocalipsis 19:19, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La Biblia dice que el Señor se reirá de ellos. Es como que un ejército de hormigas quiera pelear contra nosotros. Las vamos a aplastar. Así también será para el Señor esa guerra. Y para ir terminando, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves deshicieron de ellos. O sea que el anticristo y el falso profeta serán apresados y van a inaugurar el lago de fuego y azufre. Y después mueren también todos aquellos que recibieron la marca de la bestia. Creemos que podría ser el microchip que explicamos también, el 666,
y todos los que se dejen implementar esa marca por medio de ese microchip o lo que sea, irán a condenación. Por eso es tan importante leer la Biblia y la palabra de Dios. Pero los hijos de Dios, dice que vienen, los mismos que arrebató, vienen con Cristo a poner fin a esa tercera guerra mundial, y ahí comienza el reino milenial de Cristo. Cristo reinando juntamente con Israel y también con la iglesia. Si querés saber cómo va a ser ese reino milenial, donde habrá paz, verdad, justicia y el verdadero amor, no te pierdas la semana que viene, porque el capítulo 20 de Apocalipsis nos dice cómo será ese reino. Pero no hay reino de Dios si no viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Ahora el reino está dentro de nosotros, pero un día se va a manifestar visiblemente. Que Dios te bendiga. Todo ojo verá, en el cielo tu poder, Adonai, Adonai, toda creación se postrará, Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán, Adonai. Adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Bueno, ya hemos enseñado que esos 24 ancianos representan a la iglesia de Jesucristo, que fue arrebatada ya para esos días. Y unida también a los 4 seres vivientes que están ahí cerca del trono de Dios, alabando y glorificando el nombre de Dios. Hay júbilo porque se acerca la venida del Señor Jesucristo a la tierra, y ven los juicios de Dios, que son justos y verdaderos, que están cayendo sobre, bueno, vieron que cayó sobre la falsa institución religiosa, que están cayendo sobre la mega iglesia que levantó el falso profeta, y están cayendo también los juicios de Dios sobre todo el poder político. Entonces los que están en el cielo alaban y bendicen al Señor. Esperemos también nosotros estar, porque pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo, pero hay que mantenerse en santidad, en verdad, en justicia, y firme más que nunca en este tiempo. Entran en una idolatría, en una fornicación espiritual, lo cual la Biblia no autoriza, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. O sea que hay alegría en el cielo porque ha sido juzgada por la mano de Dios. Y dice, ha vengado la sangre de siervos de Dios. O sea que esa institución, directa o indirectamente, ha causado el derramamiento de sangre de muchos santos del Señor. Como dijimos la otra vez, el fin de semana pasado, aunque tenía nombre de Dios, pero perseguía a los verdaderos hijos de Dios. Dice también el verso 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea que será un juicio que caerá sobre esa institución, que va a ser eterno, nunca más se levantará. Dice el verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron. Todo ojo verá, en el cielo tu poder, Adonai, Adonai, toda creación se postrará, Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán, Adonai. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo el libro de Apocalipsis, ya estamos por el capítulo 19, donde lo podemos dividir en 3 este capítulo. La primera parte nos habla acerca de la alegría, el gozo que hay allí en los cielos por los acontecimientos que se vienen. Segundo, las bodas del Cordero, del Hijo de Dios con la iglesia. Y tercero, la batalla de Armagedón o tercera guerra mundial. En eso consta este capítulo Apocalipsis 19. Vamos entonces al primer
versículo y les agradezco, bueno, por estar del otro lado siguiéndonos cada fin de semana, aprendiendo un poco acerca de la palabra de Dios y las cosas que sucederán pronto. Dice la Escritura: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bueno, en los capítulos anteriores ya hablamos de esta institución que será juzgada por Dios, donde la Biblia le llama la gran ramera, y es precisamente la que ha fornicado, dice. En una fornicación hay una unión física, pero aquí habla de una unión también espiritual, o sea que habla de una comunión, de una unión, y por medio de la adoración de imágenes o esculturas. El verso 5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. O sea que todos los siervos del Señor, los que tienen una trayectoria en la predicación y enseñanza de la palabra, de todos los tiempos, que pueden ser entre comillas grandes, estarán alabando a Dios en ese tiempo. Y también los pequeños, los que quizás en esta mañana reciben a Cristo y Cristo viene en estos días, y bueno, no hay mucha experiencia de Cristo, pero hay fe, también estarán allí alabando y glorificando a Dios en esos días. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Se viene el control total de nuestro Dios a la tierra. Entonces hay algarabía también en esta multitud, que lo hemos explicado en capítulos anteriores, que representa a esa gran multitud que está en la gran tribulación.